Nuestro amado Señor, en estos momentos agradecemos de corazón que podemos unirnos, Señor, a través de la distancia para estudiar tu palabra. Gracias, Señor, por tu amor, gracias por el cuidado que nos ofrendas y el regalo que nos das, Señor, de poder abrir la palabra, las Sagradas Escrituras, libremente, Padre, y poder estudiarlas, llegar a nuestras conclusiones. Gracias, Señor, por el don del Espíritu Santo, que es el que nos guía a toda la verdad. Gracias también porque a través de Cristo Jesús tenemos directo acceso, Señor, a tu trono y podemos hablar contigo como quien habla con un amigo. Señor, queremos implorarte en estos momentos que nos guíes en el estudio, que abras nuestros ojos, que veamos, Señor, cosas maravillosas en tu palabra que no hayamos visto antes, Señor, que podamos, Señor, ser alimentados, fortalecidos, renovados por tu palabra. Y que, Señor, el estudio nos atraiga a ti y que podamos, Señor, amarte más profundamente. Lo pedimos por Jesús. Amén. Muy bien, voy a compartir la pantalla si me dejas, por favor. Am, Estamos mirando entonces ahora el simbolismo de que el santuario nos enseña. Debemos recordarnos de que todo el sistema del santuario es un sistema simbólico. Como ya lo vimos la semana pasada, la antepasada, que los distintos aspectos del santuario enseñan realidades del plan de la redención, de nuestra situación, de las distintas etapas de la vida de Cristo. Y así es un sistema muy sencillo, pero muy complejo, muy profundo. Todo en el santuario, todo aspecto del santuario es simbólico, cada aspecto, todo lo que está unido al santuario, ya sean las fiestas, los sacrificios, distintos ritos que se llevaban a cabo, los sacrificios, ¿cómo se llama? El sacerdocio, los distintos muebles, los distintos compartimientos del santuario, los materiales que se usaron. Todo cumple la función de enseñar distintos aspectos del plan de la redención, del carácter divino, de las distintas enseñanzas, doctrinas. Todo se encuentra en el santuario. El santuario es un sistema de verdad. Es por eso de que el adventismo es distinto a otras denominaciones, en lo cual nosotros tenemos un sistema de verdad. Cada verdad está cuidadosamente unido a las otras verdades y todo está desarrollado en el contexto del plan de la redención. Así que el sábado está unido a la ley, la ley está unida a la gracia, y todo así vamos nosotros viendo en cada una de nuestras doctrinas se revelan aspectos de la gran rueda de la verdad, y eso es lo que el santuario ha hecho. Es por eso que nosotros tenemos un sistema de verdad, porque nuestra fe es una fe de santuario. Todo está unido cuidadosamente para revelar los grandes aspectos del plan de la redención, y de las grandes realidades que Dios desea que entendamos. Hasta nuestro estudio anterior contemplamos entonces la cortina y vimos cómo la cortina que forma el atrio es símbolo de justicia, de pureza, de santidad, y que nos enseña una lección muy importante. Si uno está fuera de aquella cortina, entonces estamos perdidos, estamos condenados por el pecado. Pero para obtener salvación hay que entrar al atrio, viniendo arrepentidos, trayendo un sacrificio, y uno entra al atrio a través de una puerta. Y la puerta, que ya la vimos, es símbolo de Cristo Jesús. Todos los velos um, que proveen acceso a los distintos compartimientos del santuario simbolizan a Cristo Jesús, simbolizan su naturaleza. Así que
para poder hallar salvación, perdón para nuestros pecados, hemos de entrar por Cristo Jesús. Y al entrar por Cristo Jesús, entonces aquel velo que nos precluía de Dios ahora nos envuelve a entrar, ya a estar adentro del atrio. Ahora somos cubiertos por aquella santidad, por aquella justicia. Y lo que estaba en contra de nosotros ahora está en nuestro favor. Y al entrar entonces al atrio por medio de Cristo Jesús, que es la misma invitación que Jesús nos hace en Juan capítulo 10, que debemos entrar al redil por medio de él. Él es la puerta al redil. Él es el pastor, él es la puerta. Si alguno entra al redil por otro lado que no sea la puerta, entonces él es un ladrón, dice el Señor Jesús. Entonces, la verdadera experiencia se encuentra al reconocer nosotros nuestros pecados, declararnos pecadores, culpables, inmerecedores de la justicia divina, injustos, y venir a través de Cristo para obtener su justicia. Y cuando uno entra a través de Cristo, entonces entra inmediatamente al atrio. Y el atrio, que es el patio del santuario, son los elementos del plan de la redención que toman parte en la tierra. El atrio es símbolo de la tierra. Entonces aquí encontramos simbolizados el nacimiento de Cristo, su bautismo, su vida perfecta, su sufrimiento, muerte, entierro y resurrección, su ascensión y el derramamiento del Espíritu Santo. Está todo ilustrado en el atrio. Son los elementos del plan de la redención que toman parte en la tierra, y también el atrio ilustra los primeros pasos que el pecador arrepentido ha de tomar en su camino para encontrarse con Dios, porque el santuario es una descripción de la experiencia que el creyente ha de tomar para un día morar en la presencia de Dios mismo, en el lugar santísimo, ilustrado por el lugar santísimo. Entonces el atrio son los primeros pasos. Hemos de cruzar por aquella cortina, luego hemos de encontrarnos con el sacrificio y ofrecer nuestro sacrificio, y luego hemos de venir al lavacro, que es el símbolo del bautismo. Entonces eso lo vamos a ver a medida que avanzamos. Así que el primer mueble que se encuentra aquel que entra al atrio es el altar del sacrificio. El altar del sacrificio. Vamos a Hebreos capítulo 13, versículos 11 y 12. Hebreos capítulo 13, versículos 11 y 12. Dice, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Así que el altar del sacrificio ilustra, simboliza la experiencia de sufrimiento y muerte de Jesús. Es lo primero. Bueno, lo primero que se encuentra, el pecador ha de encontrarse con la hermosura de Cristo. Cuando uno compara el velo con el resto de las cortinas que forman el atrio, el velo es atractivo. Las cortinas son blancas, el velo es de color azul, rojo, púrpura y blanco. Eso es un velo atractivo, hermoso. Así que el pecador es atraído al santuario a través de la hermosura de aquel velo. Entonces él cruza por ese velo, que es Cristo Jesús, y entra al lugar de salvación. Y lo primero que él se encuentra cuando entra al lugar de salvación es con el sufrimiento y la muerte de Jesús, donde él va a ofrecer su propio sacrificio, donde él ahora se encuentra con la realidad de que él ha de morir, pero que en vez de él morir, hubo un sustituto que murió en su lugar. Así que la experiencia del altar del sacrificio nos ilustra en la realidad que para salvar al ser humano
Dios ha proveído un sacrificio. Todos los sacrificios del santuario ilustran, simbolizan a Cristo Jesús. Y hay 5 de esos sacrificios, 4 sacrificios y una ofrenda de granos, que son los sacrificios ilustrados en Levíticos capítulo 1 en adelante. Y todos ilustran distintos aspectos del por cual Cristo tuvo que morir. Así que el altar nos muestra, y habían sacrificios que se ofrecían dentro del altar, pero luego que se ofrecían en el altar, ciertas porciones eran quemados en el altar y luego otras porciones eran quemados afuera del, del, del santuario. Se sacaba afuera y se los quemaba, ilustrando que Cristo iba a padecer exactamente lo mismo. Él iba a aparecer dentro de la ciudad y luego iba a ser muerto fuera de la ciudad. Exactamente lo que el santuario nos enseña. Cada aspecto, cuidadosamente, si uno estudia el santuario en todos sus detalles, toda la realidad de Cristo estuvo ilustrada en ella. Ahora, el santuario, el altar de sacrificio era hecho de madera cubierto por bronce, y el altar del sacrificio estaba siempre en fuego, estaba siempre siendo quemado, porque había siempre un sacrificio quemándose en el altar. Habían 2 sacrificios que eran ofrecidos no por los pecadores, sino que eran ofrecidos por los sacerdotes, que eran, como se llama, el sacrificio vespertino y el sacrificio matutino. Y estos sacrificios proveían sacrificio 24 horas al día. Siempre había un sacrificio quemándose en aquel altar. Ahora, en Hebreos capítulo 12, versículo 2, leemos: puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Así que la madera está asociada con la realidad de la cruz. La cruz era un madero. Así que a pesar de que el altar del sacrificio no tenía la forma de la cruz, era hecho de madera. Y la madera nos ilustra la realidad de que la muerte de Cristo iba a ser humillante y vergonzosa. La crucifixión nos cumple el símbolo del altar del sacrificio. Estaba cubierta de bronce, que es símbolo de lo humano. Si tú, en el atrio tan solo había bronce, no había oro. Cuando vamos al lugar santo y al lugar santísimo, todo es de oro. En el atrio, todo es de bronce con un poquito de plata, símbolo de lo humano. Y dentro del altar se encontraba fuego. Vamos a Deuteronomio 4:24. Y ese fuego había sido pensado por Dios mismo. Deuteronomio capítulo 4, versículo 24. Porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Así que el fuego representa la justicia de Dios, representa el celo de Dios por su santidad. Así que ese fuego que consume el sacrificio nos enseña que aquel sacrificio que ha tomado el lugar del pecador y ha sido contado como pecado, entonces aquel sacrificio está padeciendo, está siendo consumido por la justicia divina. En Números capítulo 11, versículo 1. Números capítulo 11, versículo 1. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Así que el fuego representa la ira de Dios contra el pecado. Dios es fuego consumidor, y ese fuego consumidor se manifiesta en destrucción hacia el pecado. Hebreos capítulo 9, versículo 14. Hebreos 9:14. Dice: cuánto más las
de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que Cristo Jesús se ofrece a través del Espíritu Santo a Dios, y el fuego en las Sagradas Escrituras es símbolo del Espíritu Santo. Representa la obra del Espíritu Santo en los distintos aspectos del plan de la redención. Y en la cruz, Cristo se ofrece a Dios a través del Espíritu Santo. Así que aquel fuego representa la ofrenda de Cristo en su cuerpo hacia Dios por medio del Espíritu Santo. Así que entonces cuando vemos a Cristo Jesús padeciendo en la cruz por nosotros, y lo vemos en agonía en el Calvario, la agonía es producto de que la ira de Dios contra el pecado está siendo manifestada en Cristo para que no caiga sobre nosotros. En el libro de Daniel, el libro de Isaías nos ilustra eso muy bien en el capítulo 53. 53 de Isaías dice el versículo 6: nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. El versículo 10 dice: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Así que el padecimiento de Cristo Jesús en gran parte es el hecho de que Él se ha hecho el sujeto, el objeto sobre la cual se derrama la ira divina contra el pecado. La justicia de la ley es derramada sobre Cristo Jesús, y eso está ilustrado en el Antiguo Testamento por el fuego que cayó del cielo y consumió el primer sacrificio que fue ofrecido por Moisés sobre aquel altar e inició el sistema de sacrificio en el santuario. Simboliza la ira de Dios, simboliza la manifestación del Padre en el sacrificio, y también la obra del Espíritu Santo en ofrecer aquel sacrificio a Dios. Así que en el Calvario, en el altar del sacrificio, está ilustrado a las tres personas de la deidad. Jesús el sacrificio, el fuego representa a Dios el Padre y al Espíritu Santo. Así que ahí se encuentra la Trinidad en la obra de salvar al ser humano. Así que se nos dice de que Dios el Padre se hizo presente en el Calvario cuando Cristo estaba muriendo en el deseado de todas las gentes. Y el Espíritu Santo está envuelto en ofrecer aquel sacrificio, forma agradable a Dios. Así que el altar del sacrificio nos muestra el costo por nuestros pecados. Es una de las lecciones más grandes del santuario, que sin derramamiento de sangre no puede haber remisión de pecados, porque la paga del pecado es muerte. Para que el pecador no muera, que merece la muerte, entonces Dios ha ofrecido un sustituto, uno que toma el lugar y lleva en sí las culpas del pecador. Y se hace así el merecedor de la ira divina. Aquella ira debió haber sido derramada sobre nosotros, pero Dios provee un sacrificio para que aquella ira no caiga sobre nosotros, sino que caiga sobre el sustituto, su propio Hijo. Entonces es la lección más importante. Todo lo que viene después viene como respuesta a lo que ha ocurrido en el altar del sacrificio. Todo el ministerio del santuario tiene que ver con la sangre del sacrificio, con el ofrecimiento del sacrificio. Y todo esto se pone en práctica para poder salvar al pecador. Así que eso nos muestra cuán importante, cuál es el amor que Dios tiene por el pecador. Un amor entrañable, un amor incomprensible,
que está dispuesto a sacrificarse a sí mismo y padecer él mismo la justicia de la ley y la ira de Dios para que nosotros podamos recibir su gracia, ser perdonados y tratados con misericordia. Así que el altar del sacrificio se encuentra directamente relacionado con el perdón del pecador. Y es la razón por la cual el pecador puede ser perdonado y él puede entonces acercarse a Dios sin ser destruido. Es gracias a lo que ocurre en aquel altar, que es símbolo de la cruz de Cristo y de lo que él padeció por nosotros. Muy bien, en el Antiguo Testamento habían 5 ofrendas, 5 sacrificios, 4 eran de sangre y uno era de grano, y llevaban distintos significados. Ustedes pueden leer ello en el libro de Levíticos, los primeros 11 capítulos hablan de las ofrendas que se presentaban en el santuario. Y estaba el holocausto, que es la ofrenda más antigua. Esa es la ofrenda, ese es el sacrificio que Dios le enseñó a Adán y a Eva, que practicaron los patriarcas. En el libro de Génesis es el holocausto, es la ofrenda por el pecado que es consumida completamente en el altar. Y eso nos muestra la entrega total de Cristo Jesús y cuán completo es su sacrificio en nuestro favor. Él fue consumido totalmente en la cruz, el holocausto, la ofrenda del holocausto. Luego viene la ofrenda del grano, que nos muestra, es una ofrenda sin sangre, y que la ofrenda de grano acompaña a muchas de las ofrendas del sacrificio y nos muestra que Jesús es el pan de vida, el cual se otorgó por medio a través del Espíritu Santo, y nos muestra que nuestro pan diario, nuestra comida, nuestro sustento, nuestra vida física está sostenida por el sacrificio de Cristo en la cruz. Cristo Jesús murió para que nosotros tuviésemos comida. Por eso se lo llama el pan de vida. La cruz garantiza nuestro sustento diario, la ofrenda de grano. Luego viene el sacrificio de paz, y que nos muestra de que Cristo muere para hacer paz entre el hombre y Dios. El hombre se había enemistado con Dios a través del pecado y merecíamos la muerte. Merecíamos ser destruidos porque la paga del pecado es muerte, pero Cristo Jesús muere y hace paz entre nosotros y Dios. Ya no hay enemistad. Y es uno de los anuncios del Nuevo Testamento que hemos sido reconciliados con Dios, que ya no hay enemistad, que hay paz entre el hombre y el ser humano. Fue la proclamación por los ángeles en el nacimiento de Cristo Jesús. Entonces, la cruz es la garantía que Dios ha traído paz para que no haya enemistad entre el ser humano y él. Luego viene la ofrenda del pecado, el sacrificio por pecado, y ese sacrificio ilustra la realidad de que Jesús tomó nuestro lugar para padecer y sufrir por nuestros pecados. Él es la ofrenda por el pecado. Así que nuestros pecados fueron pagados por Cristo en la cruz. Él llevó sobre sí nuestros pecados, dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:21, que fue el hecho pecado por nosotros. Dios lo hizo a él pecado. Le imputó nuestra realidad para que nosotros podamos llevar su realidad. Así que la cruz es la garantía que nuestros pecados han sido pagados. Cristo ya sufrió por aquellos. Por todo pecado, Cristo ya sufrió. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. ¿Por qué? Porque ya el sacrificio ha sido ofrecido. Y luego la expiación, la ofrenda de expiación o de restitución, porque el Antiguo Testamento enseña de que cuando hay una falta, entonces hay que restituir, hay que hacer una restitución por el mal que se ha hecho. Bueno, Cristo Jesús, Él es nuestra restitución. Él murió como restitución por lo que nosotros hemos causado a Dios.
y al universo, por el dolor, por el sufrimiento, por el quebrantamiento, por todo lo que se le ha causado a Dios, Cristo Jesús es nuestra restitución. De otro modo, nosotros no podríamos hacer restitución, porque va mucho más allá de nuestra capacidad de restituir el mal que le hemos hecho a Dios y al universo. Cristo Jesús es nuestra restitución. Entonces, esos son las 5 realidades que cubre el sacrificio de Cristo Jesús. La realidad del holocausto, un sacrificio completo, absoluto, lo cubre todo, nada es dejado de lado. El sacrificio de Cristo es total. El sacrificio de grano, que es la garantía que incluso nuestra vida física ha sido garantizada gracias al sacrificio de Cristo. El sacrificio de paz, que Jesús a través de su sacrificio ha hecho paz entre Dios y el hombre. El sacrificio por el pecado, Cristo ha pagado por nuestros pecados. Y el sacrificio de expiación, Cristo ha hecho la restitución necesaria para que nosotros podamos ser reconciliados con Dios. Así que todo ha sido cubierto por el sacrificio, que es maravilloso. Así que el altar del sacrificio es la garantía de nuestra salvación. Ahí se ha proveído todo lo que se necesitaba para que el hombre sea reconciliado con Dios. Pero el altar de sacrificio es el comienzo, no es el fin. En el plan del santuario, el altar del sacrificio es el comienzo de la restitución de Dios, de traer al hombre a Dios. No es el fin. Tristemente, en la teología cristiana y evangélica, protestante, se tiende a ver la cruz como el fin de la obra divina. Y no es así. La cruz es el principio de la obra divina por el hombre. Hay un proceso a través del cual, luego del sacrificio, hay un proceso a través del cual lo que se hizo en el sacrificio entonces se aplica a las distintas realidades que vienen luego del altar. Y eso debemos mantenerlo nosotros bien claro, que la expiación comenzó con la cruz, pero se termina en el día de la expiación, que es cuando el sumo sacerdote entra al lugar santísimo. Entonces, en teología común, en la teología protestante, se enseña, ¿no?, de que la expiación se llevó a cabo y se terminó en la cruz. Pero de acuerdo a lo que aprendemos en el santuario, la expiación comienza en el altar y termina en el día de la expiación. Ahora, lo que ocurre en el altar del sacrificio es una parte integral de todo que se lleva a cabo en el santuario. No hay una dicotomía, no hay una separación en lo que ocurre en el altar y lo que ocurre, por ejemplo, en el día de la expiación, que es el día del juicio. No, el altar diariamente provee todos los sacrificios necesarios para que se lleve a cabo la obra del santuario. En otras palabras, el eje del santuario es los sacrificios que se proveen o que se llevan a cabo en el altar del sacrificio. Si no hubiese sacrificio, el santuario no podría llevarse a cabo, no, la obra del santuario no tendría ningún sentido. Los sacrificios proveen la sangre necesaria para la expiación del pecador del ser humano, del pecado del ser humano. Entonces, cuando el sacerdote lleva a cabo el sacrificio, luego la sangre es llevada al lugar santo y es ministrada ante el velo en el altar del incienso. De esa manera, claramente hay una administración que sigue al sacrificio, que continúa luego del sacrificio y que ahora lleva la sangre del atrio al lugar santo. Y en el último día de la expiación,
la sangre es llevada del altar del sacrificio al lugar santísimo, mostrándonos que hay una correlación directa entre lo que ocurre en la tierra, el lugar santo y el lugar santísimo, directamente relacionado a la obra de Cristo en la cruz. Lo que Cristo Jesús alcanzó por nosotros en la cruz provee todos los méritos necesarios para que Cristo Jesús cumpla su obra en nuestro favor, tanto en el lugar santo y el lugar santísimo del santuario celestial. Muy bien, el lavacro. El lavacro es la fuente que se encontraba entre el lugar, entre la entrada al santuario o al lugar santo y el altar del sacrificio. El lavacro había sido hecho con espejos, espejos de las mujeres, eso ya lo vimos. Ellas tenían espejos que eran hechos de bronce muy bruñido, muy pulido, que al final les permitía a las mujeres usarlos como espejo. En Santiago capítulo 1, versículos 22 al 27, se nos habla de aquellos espejos, o se habla de un espejo, del espejo moral, que es la ley de Dios. Dice Santiago 1, pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, pero él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Así que el lavacro es símbolo de la ley de Dios, el espejo moral. Um, Muestra la obra de la ley de Dios en el plan de la redención, que es revelar los defectos del ser humano. Entonces es interesante de que en el plan de la redención la ley es puesta luego de la cruz. Lo que atrae al pecador a Cristo y a la cruz es Cristo Jesús, su hermosura. Él se encuentra con Cristo, se encuentra con el sacrificio de Cristo, experimenta el arrepentimiento y luego el Espíritu Santo lo va a llevar a mirar la ley de Dios para que se vea a sí mismo. Pero ahora se ve a sí mismo en la luz del Calvario, se ve a sí mismo no sin esperanza, sino como hijo de Dios, pero la ley de Dios le va a revelar sus pecados, le va a mostrar a él quién él realmente es. Entonces hemos de mirar la ley de Dios. Ahí entonces está la experiencia del lavacro. Ahora, el lavacro y el agua, porque el lavacro está lleno de agua. Vamos a Hechos capítulo 8, versículo 36. 8:36. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué me impide que yo sea bautizado? Así que el agua es símbolo del bautismo. Así que aquí se encuentra el lugar de bautismo. Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4. Romanos 6, 3 y 4. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Así que a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Así que el lavacro representa también muerte y resurrección. Muerte, sepultura y resurrección. O sepultura y resurrección realmente representa. Así que vemos aquí que representa la ley de Dios,
que condena al pecador, por la cual Cristo sufrió, representa el bautismo, representa entierro y resurrección. Isaías 44, versículo 3. Isaías 44, versículo 3. Porque yo derramaré aguas sobre la sequedad y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Aquí encontramos entonces que el lavacro y el agua representa al Espíritu Santo siendo derramado. Juan capítulo 4, versículo 14. Juan capítulo 4, versículo 14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Hablando, por supuesto, del Espíritu Santo y de la obra de la conversión, de la recreación de una nueva vida. Apocalipsis capítulo 21, versículo 6. Apocalipsis capítulo 21, versículo 6. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el que bebiere, el que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Así que representa el agua de la vida, que es la experiencia de la salvación. Así que el lavacro es representa, es muy rico en símbolos. Representa el bautismo, representa entierro y resurrección, representa el ministerio del Espíritu Santo, representa la experiencia de la salvación, de recibir el agua de vida, y también representa la unión de la ley y la gracia. La unión maravillosa entre ley y gracia. Aquí se encuentra la ley y adentro del lavacro se encuentra la experiencia de la salvación. Así que ahí está la ley y la gracia. El propósito del lavacro es limpiar al sacerdote, proveer un lugar donde el sacerdote puede lavarse las manos y los pies para entrar al lugar santo. Entonces es el lugar de limpieza, de lavado. Ahora, cuando nosotros tomamos estos símbolos, voy a mostrarles aquí, vamos a ver si les puedo compartir la pantalla grande porque quiero mostrarles la trayectoria, cómo el santuario y lo que hemos estudiado nos muestra la trayectoria de Cristo Jesús en el santuario. Ahora, el santuario, al mirar el santuario, nosotros podemos entender cómo el santuario, visto de dos perspectivas, nos muestra la perspectiva de Cristo y nos muestra también nuestra perspectiva. Nosotros venimos al santuario de afuera. Nosotros entramos al santuario por el lado del atrio y de la puerta que nos lleva al altar del sacrificio. Pero Cristo Jesús, Él viene al santuario, Él está dentro del santuario y su trayectoria es la opuesta a nosotros. Él viene del lugar santísimo. La experiencia de Cristo Jesús comienza en el lugar santísimo. Y entonces, el segundo velo, el velo que separa el lugar santo del atrio, es el velo que nos muestra la encarnación de Jesús, el nacimiento. Así que ahí nos encontramos en el año 3 antes de Cristo, cuando Cristo nació. Entonces, si tú miras al santuario ahora, la próxima experiencia de Cristo en el santuario va a ser el lavacro. ¿Y el lavacro qué representa? Bautismo y la recepción del Espíritu Santo. Así que eso es lo próximo que lleva a cabo. Y en los evangelios vemos el nacimiento de Jesús y luego el próximo gran evento en lo cual vemos a Cristo Jesús es en su bautismo.
porque los evangelios están siguiendo el proceso del santuario. Entonces Jesús es bautizado en el año 27, de acuerdo a la profecía, y recibe el Espíritu Santo. Hay un rito en el Antiguo Testamento asociado al santuario, que era el ungimiento del sumo sacerdote, que predice con lujo de detalles estos eventos. Lo vamos a ver cuando estudiemos aquello, lo hemos visto antes, lo vamos a ver ahora en asociación con el estudio del santuario. Luego, entre el bautismo de Jesús y ¿cómo se llama? El altar del sacrificio, que es la cruz, vemos la vida de Cristo, su vida perfecta. Y luego, el próximo gran evento de Cristo es cuando Él muere por nosotros. La muerte está asociada con el velo de afuera, donde Cristo toma sobre sí nuestro pecado. En el velo del lugar santo, Jesús toma sobre sí nuestra naturaleza humana caída, pero no nuestra culpa, no nuestra pecaminosidad. Pero cuando Cristo muere, Él está cerca de aquel tercer velo, de aquel primer velo, y ese velo representa cuando Cristo asumió sobre sí nuestros pecados, llevó sobre sí nuestra culpa, se volvió pecado, dice la Biblia. Dios lo hizo a él pecado. Entonces, ahora en el año 31, Cristo se encuentra en la cruz. La cruz es el lugar de la muerte. Pero el santuario nos decía que Cristo iba a padecer en dos lugares. Iba a padecer dentro y también afuera. Iba a recibir la justicia divina dentro y también afuera. Y lo vemos en ambos. Lo vemos ofreciendo su cuerpo y su sangre en el aposento alto. Cuando se ofrece a él como sacrificio, comienza a padecer, caminan afuera de la ciudad y él va al jardín del Getsemaní. Luego es traído adentro y juzgado dentro de Jerusalén, y luego es sacado y crucificado y recibe la ira divina afuera. Y habían sacrificios que padecían afuera, eran quemados afuera. Así que todo está ilustrado en el santuario. Pero luego, este es el fin de la trayectoria de Cristo. Cristo Jesús llega a su fin en la trayectoria hacia afuera. ¿Cómo se llama en la muerte? En el altar del sacrificio. Entonces ahora él ha de comenzar una trayectoria de vuelta, nos dice el santuario, porque el lavacro no tan solo ilustra el bautismo, sino que también ilustra el entierro y la resurrección. Así que Cristo iba a morir y luego iba a ser enterrado y luego iba a resucitar. Porque eso es lo que el lavacro enseña. El bautismo es símbolo de entierro y resurrección. Así que Jesús iba a morir y luego iba a ser enterrado e iba a ser resucitado. Y cuando resucitara, luego él tenía que volver ahora, porque ahora está en camino de vuelta hacia el lugar santísimo. Él iba a entrar nuevamente al lugar santo, que es la ascensión, donde iba a llevar al lugar santo ahora una humanidad, la humanidad, porque había tomado y cruza por ese mismo velo. Él lleva la humanidad consigo hacia ahora el cielo. Él es el ser humano en el cielo, es el Hijo del Hombre. Y ahí iba ahora a cumplir una labor de intercesión en el cielo por nosotros, hasta el año 1844. Eso lo sabemos por profecía, donde Jesús luego iba a moverse al lugar santísimo. Y él iba ahora en el lugar santísimo. Él toma el primer velo. El primer velo es el símbolo de la naturaleza que Cristo toma sobre sí de ser el Hijo de Dios. El segundo velo, Jesús toma la naturaleza de ser el Hijo del Hombre. El tercer velo, Jesús toma la naturaleza del pecado sobre sí. Y ahora lleva él consigo todo eso hasta el lugar santísimo, donde él nuevamente va a recibir el trono y va a gobernar en el universo como el Rey de Reyes y Señor de Señores.
Pero ¿quién es Él? Bueno, Él es Dios, Él es el Hijo de Dios y Él es el Hijo del hombre que se hizo pecado por nosotros. Pues todo eso está ilustrado en el santuario. Cuando uno entiende los símbolos del santuario, uno puede leer la historia de Cristo en el santuario. El santuario revela paso a paso todos estos aspectos. Más aún, el santuario nos muestra con lujo de detalles muchos de los aspectos de la vida de Cristo pueden ser identificados por el santuario. Cristo Jesús, ya vemos, comienza en el lugar santísimo como Dios, siendo igual a Dios, pero luego atraviesa la experiencia del primer velo y llega a ser el Hijo de Dios. Entonces ahora no tan solo Jesús es Dios, sino que ahora es el Hijo de Dios y luego Él nace, toma su tercera realidad, que Él nace como Hijo del hombre en la tierra en el año 3 antes de Cristo. La Biblia nos dice que el sacerdote comenzaba su ministerio a los 30 años de edad. Y la Biblia nos dice que Cristo Jesús fue bautizado cuando tenía 30 años de edad. El bautismo es el ungimiento de Dios a Cristo para que comience su ministerio sacerdotal como sumo sacerdote. Lo vamos a estudiar en otra ocasión. Así que miren, Cristo Jesús fue bautizado el año 27 antes de Cristo, no, después de Cristo, 27, en el año 27. Si Israel hubiese estado estudiando sabiamente las profecías del Antiguo Testamento, ellos habrían sabido en qué año el Mesías iba a nacer. Porque si ellos, mirando la profecía de las 70 semanas en Daniel capítulo 9, ellos habrían entendido la fecha en la cual el Mesías iba a ser ungido para ser el sumo sacerdote. Entonces, todo lo que tenían que hacer era contar 30 años para atrás y ellos habrían sabido el año de su nacimiento. Podrían haber estado preparados para recibir al Mesías cuando él naciese. Por eso el nacimiento es importante en la Biblia porque es cumplimiento profético. No hay una fecha definida, pero hay una fecha deducida. Se podía saber el año del nacimiento del Mesías a través de las profecías de las 70 semanas y el estudio del sumo sacerdocio. De acuerdo a la profecía de las 70 semanas, luego del ungimiento del Mesías que iba a ocurrir en el año 27, iban a pasar 3 años y medio y el Mesías iba a morir en el año 31 de nuestro calendario, 3 años y medio luego de que él fuese ungido. En nuestro calendario el año 27 fue su ungimiento, su bautismo, su muerte fue en el año 31. 3 años y medio. Ahora, la profecía de las 70 semanas nos muestra el año de la muerte de Cristo. Pero si estudiamos la fiesta que está asociada con la muerte de Cristo, que es la fiesta de la Pascua, si la unimos junto a la profecía de las 70 semanas, la profecía nos muestra el año, la Pascua nos muestra el mes, el día y la hora de la muerte del Mesías. Está todo en el santuario. Así que la muerte del Mesías se podía saber por antemano el año en el que él iba a morir, el mes, el día y la hora de su muerte. ¿Cuál iba a ser el año? Bueno, iba a ser el año 3 años y medio luego de su ungimiento. Eso es en 69, 487 años luego de que la profecía comenzase. 486 años luego de que la profecía comenzase. Así que se sabía cuando él iba a morir, el año de su muerte se sabía. Y si se estudiaba junto con la fiesta de la Pascua, que las fiestas son proféticas, se sabía que él iba a morir el mes primero, el día 14,
a las 3 de la tarde, la hora novena. Ahí estaba, con lujo de detalles. El santuario apuntaba el año, la hora, el año, el mes, el día y la hora de la muerte del Mesías. Entonces no había confusión de quién es el verdadero Mesías. Si los israelitas hubiesen estado estudiando profecía, ellos podrían haberlo esperado cuando él naciese, podrían haber estado listos el año cuando él iba a nacer, podrían haberlo alabado, o él fue ungido, porque ya sabían que Mesías. Ellos podrían haber sido, no tendrían que haberlo crucificado ellos, los romanos podrían haberlo crucificado y lo habrían sabido con lujo de detalle. Es la hora exacta de la muerte del Mesías. Entonces, es por eso también que Cristo Jesús nos dice que nadie sabe ni el día ni la hora de su segunda venida. Es imposible interpretar con tanta lujo de detalles las profecías de la segunda venida de Cristo, pero no era así con las profecías de la primera venida de Jesús. Por eso que el santuario es tan importante, nos ayuda a entender cosas que de otra manera no las podríamos ver. Muy bien, vamos a terminar ahí hoy día. ¿Hay alguna pregunta, hermanos? Pastor, ¿cuántas resurrecciones hay? ¿2 o 3? Bueno, estuvo la resurrección de los muertos que resucitaron cuando Cristo resucitó, o cuando Cristo murió, hubieron unos que resucitaron. Luego está la resurrección parcial, que ocurre antes de que venga Cristo Jesús, al fin de la sexta y durante la séptima plaga. Y luego está la resurrección general de los santos, y al fin de los 1000 años está la resurrección general de los impíos. Así que en cuanto a resurrecciones de grupos de personas, en la Biblia se nos presenta 4 de ellas. Ok, gracias. ¿Me escucha? Sí, lo escucho bien. No, quería hacerle una consultita, tal vez me adelante un poquito en el tiempo de su exposición. La mesa de los panes de la proposición, ¿puede considerarse un trono de Dios el que estaba en el lugar santo? Sí, ese es el trono de Dios en el lugar santo. Ah, perfecto. Lo vamos a ver cuando estudiemos eso. Ah, bueno, bárbaro, buenísimo. ¿Qué significa limpiar nuestras Ah, conciencias de obras muertas? bueno, son obras que producen muerte, el pecado, ¿no? Entonces, los sacrificios que se ofrecían en el Antiguo Testamento no tenían el poder para limpiar la conciencia de obras, de nuestras obras de pecado. En la realidad, nuestra conciencia es limpia. Ahora, los israelitas obtenían la limpieza de conciencia a través de la obra del Espíritu Santo, pero los sacrificios no tenían ese poder. El sacrificio, la sangre de Cristo, tiene el poder de limpiar nuestras conciencias. Es por eso cuando nosotros pedimos perdón, el Señor nos limpia nuestra conciencia y quedamos en paz. Entonces, habían limitaciones para la realidad simbólica. Habían limitaciones. Un animal no podía salvarte, no te podía limpiar de la culpa del pecado. La sangre del animal no tenía ese poder, era simplemente un símbolo. Ellos tenían que aferrarse por fe, como nosotros, a la realidad que iba a venir en el futuro. Nosotros nos aferramos por fe a una realidad que ya es presente. Pastor. Dime. Pastor, no, agradecerle, Pastor, porque realmente el dato que brindó en lo que refiere a que Cristo viene del lugar santísimo, ¿no es cierto? Y el velo de entrada representa la encarnación de Él, que luego va al lavacro, se bautiza y luego el sacrificio realmente es muy, muy interesante. Sí, fue muy bonito.
Está todo en el santuario. Tenemos que aprender a mirarlo y a interpretarlo por el Nuevo Testamento. Así es, gracias. Gracias por ese dato porque he leído mucho sobre el tema, pero esto nunca lo había visto. Alabado sea Dios, hermano. Hermano Hernán. ¿Cómo le va, pastor? A todos, buenas noches. Hola, hola. Me quedé entre la segunda y tercera resurrección. Hay una que no la tenía, o la tenía mal aprendida. Usted dice que son 4. Sí, está la primera resurrección general o parcial que ocurrió cuando Sí, Cristo murió y una resurrección de los santos. sí. Eso ilustra la realidad de que la muerte de Jesús está asociada directamente al juicio, Ah, directamente al juicio. Hay aspectos de la muerte de Cristo que están envueltas en el día en el día de la expiación, porque es el sacrificio que proveyó la sangre para el día de la expiación. Luego viene la resurrección parcial, la resurrección de todos aquellos, dice la hermana White, que murieron en la esperanza de la predicación del mensaje del tercer ángel. Esta es la resurrección específicamente para adventistas del séptimo día que han muerto fieles en la predicación del evangelio, ¿Y en qué de los tres momento? ángeles. ¿En qué momento Esa sería eso? ocurre en la séptima plaga, durante la séptima plaga. Está bien. Cuando viene la liberación del pueblo de Dios, que es la sexta y la séptima plaga, específicamente la séptima plaga, la liberación del pueblo de Dios, también en ese momento ocurre la resurrección parcial que se llama, la Bárbaro. resurrección especial. Y Bien. luego viene la resurrección general, que ocurre cuando Cristo viene. Cuando Cristo llega, viene la resurrección general de los santos. Y luego, al fin de del milenio, la resurrección general de los impíos. Bárbaro. Sí, sí. Me faltaba la de Y la séptima plaga. Esa sí no la tenía. Muchas gracias, pastor. de nada. Ahora, la resurrección también especial. Se levantan en aquella resurrección especial no tan solo los adventistas, sino que también los peores enemigos de la verdad durante todos los siglos. Se levantan para contemplar a Cristo viniendo en las nubes de los cielos. Ellos también resucitan. Pueden leerlo ustedes en el conflicto de los siglos, el pueblo libertado, la liberación del pueblo de Dios. Ahí la hermana de White habla bien, se explaya bastante en la resurrección especial. Gracias. Bueno, si no hay más preguntas, podemos orar y terminar. Pastor, en el chat hay una pregunta que dice, ¿cuál es el propósito de la resurrección especial? ¿Qué tanto antes que la resurrección general de los santos sucede? Ya, es buena pregunta. ¿Cuál es el propósito? Bueno, Dios es un Dios justo, es un Dios que, que, ¿cómo se llama? Le cumple su palabra. Y a los adventistas del séptimo día, Él nos ha dado un mensaje que es la proclamación del retorno de la segunda venida de Cristo y de los tres ángeles. Todos aquellos que fielmente han invertido su vida en la predicación de este evangelio, de este mensaje, y han añorado ver con sus ojos la venida de Jesús, porque todo verdadero adventista añora ser la última generación y ver a Cristo Jesús. Toda generación, mi papá murió creyendo que él iba a ver venir a Jesús. Los pioneros murieron creyendo que ellos iban a ver venir a Jesús. Entonces Dios nos va a dar la maravillosa oportunidad de ver venir a Jesús cuando vengan las nubes de los cielos. La resurrección general ocurre cuando ya Jesús llegó. Entonces el advenimiento de Cristo ellos no lo van a ver, ellos van a ver a Cristo ya que ya ha llegado cuando sean resucitados. Si nosotros morimos y morimos en la esperanza adventista, que es ver a Cristo Jesús viniendo en la nube de los cielos, a nosotros se nos va a otorgar el privilegio de verlo cuando Él venga. ¿Cuánto tiempo antes? No sabemos. No sabemos, va a ser algún tiempo antes, a lo mejor algunas semanas o algunos días antes. No sabemos, es especulación, tenemos que esperar y ver. Es fantástico eso. ¿Cómo?
Es fantástico, es un regalo espectacular. Claro, es un regalo especular. Por eso al adventista el Señor Jesús a los mártires les dice, éntrate y guárdate tan solo por un tiempo, bajo mi poder. Los que mueran van a morir muy poquito y luego se los levanta para que vean a Cristo venir en las nubes de los cielos. No, ellos no van a ayudar a predicar el último pregón. No, ellos son resucitados ya cuando el tiempo de gracia concluyó durante la séptima plaga. Bueno, oremos y terminamos. Querido Señor, gracias por permitirnos ver la hermosura del plan de la redención a través del santuario y ver Señor, cuánto detalle tú has dejado, Señor, en ese sistema tan maravilloso que nos has dado como pueblo, para entenderlo, para ver, Señor, cosas maravillosas que quedan claras cuando entendemos el santuario, Señor. Bendícenos ahora al separarnos, llénanos de tu espíritu, que seamos luces en medio, Señor, de la oscuridad. Y llénanos de tu espíritu para proclamar el mensaje, Señor, que nos has dado como pueblo, que es proclamarle al mundo que Cristo viene para preparar a un pueblo para ti, Señor. Gracias. Cuídanos ahora, Señor, y une nuestros corazones a ti y los unos a los otros. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, un abrazo para todos. Gracias, Chao, pastor. pastor. Está muy bonito. Gracias. Bendiciones, pastor. Chao, que el Señor les